Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Ante la decisión de Perú de retirar a su embajador en Honduras por la condena que hizo la presidenta Xiomara Castro en la CELAC al golpe de Estado en ese país de América del Sur, canciller Eduardo Enrique Reina asegura que Honduras es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y reafirma la postura de la mandataria. Se mantiene empantanada la elección de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional y también el Partido Salvador de Honduras pide 2 magistrados. Por robarle su arma, asesinan a guardia de seguridad en la colonia Honduras. El trágico hecho queda registrado en una cámara de vigilancia. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña este jueves 26 de enero de 2023. Iniciamos las informaciones con más de nuestros titulares. Juzgado Anticorrupción condena a Marco Bográn y Alex Moraes por compra irregular de mascarillas. Papa Francisco acepta la renuncia del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Antes de iniciar el noticiero, quiero agradecerle a 2 señores muy respetados del país. Uno vive en la ciudad de San Pedro Sula, otro en Tegucigalpa. Don Carlos Urbizo Solís, compañeros, si enfocan esto. Don Carlos Urbizo me ha hecho llegar La transformación cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Es un libro escrito por don Carlos Solís, dice el periodista político y escritor venezolano. El libro parte de una conferencia a universitarios hondureños. Urbizo siempre ha mostrado compromiso con la orientación de los jóvenes. Él tiene una acendrada vocación pedagógica. Lo despliega también a través de los medios tradicionales y las redes sociales. Este libro hacía falta, conduce a la gente a tener confianza, a no acomodarse en la posición de víctima, a ser responsable de su propia vida y la de su familia y la de sus compatriotas en desventaja, dice Alexis Ortiz, periodista político y escritor venezolano, en un rápido comentario de este libro, Transformación Cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor, escrito por don Carlos Urbizo Solís, a quien le agradezco la gentileza de enviarme este ejemplar. También quiero saludar a un periodista de mucha tradición, un historiador, un locutor profesional, exsecretario del Congreso Nacional, diputado por el Partido Nacional de Honduras, don Nahum Efraín Valladares. Y Valladares, don Nahum, me ha enviado rica historia de Tegucigalpa por Nahum Valladares. En las principales librerías ambos libros los podrán tener. Este libro donde don Nahum detalla la historia de nuestra capital, de Tegucigalpa, su origen, primeros años de su historia, la arquitectura colonial, templos católicos, parroquia de San Miguel Arcángel, el convenio y la iglesia en San Francisco, convento de la Merced, la iglesia de Nuestra Señora Dolores, ermita del cementerio del Calvario, la Inmaculada Concepción, el santuario de Nuestra Señora de Suyapa, primeros barrios de Tegucigalpa, jardines públicos, personajes sin historia, íconos, verbo y armonía, tradiciones y recuerdos, hitos históricos,
lo que tiene el libro detallado ya, la rica historia de Tegucigalpa por don Nahum Valladares. También los invito a las librerías principales del país para que puedan tener ambos libros, tanto La transformación cultural, escrita por don Carlos Urbizo Solís, como La rica historia de Tegucigalpa, escrita por don Nahum Valladares. Gracias, don Nahum, también por haberme enviado este ejemplar. Bien, vamos ahora con las noticias. Surgen críticas al gobierno de Perú por su decisión de retirar a su embajador en Tegucigalpa, Honduras, después que la presidenta Xiomara Castro se refiriera en la cumbre de CELAC al golpe de Estado en esa nación sudamericana que sacó a Pedro Castillo, el hombre del sombrero del ala ancha de la presidencia de los Incas. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Por condenar el golpe de Estado y no reconocer al mandato de Dina Boluarte, el gobierno de Perú retiró de forma definitiva a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo. Sin embargo, analistas nacionales no comparten dicha acción. Debemos entender que la posición del gobierno de Honduras, de la presidenta específicamente, ha sido congruente. Se condenó desde el principio el golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo, que sigue prisionero sin ningún argumento, y en un ambiente en el que ya hay más de 60 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado peruano, y que ha ignorado básicamente el llamado no solo de nuestra presidenta, sino básicamente de todos los presidentes del continente. Mientras tanto, otros son del criterio que las declaraciones de la presidenta en la cumbre de la CELAC no fueron las apropiadas y esto podría afectar las relaciones diplomáticas entre Honduras y Perú. Y se enfrían las relaciones, se enfrían algunos temas que estaban pendientes, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico en la que interviene Perú, México, Colombia, Chile. En los próximos días, Honduras podría tomar acciones de retirar al embajador del país en Perú, quedando las relaciones bilaterales en manos de encargados de negocios, decisión que es correcta. Honduras estaría obligado a tener a lo que se llama reciprocidad, ¿verdad? A retirar su embajador, aunque no sé si es que está obligado propiamente, pero es lo que ocurre normalmente. Desde el derrocamiento del izquierdista Pedro Castillo el pasado mes de diciembre, más de 50 peruanos han perdido la vida en múltiples protestas, lo que Honduras señala como una violación a los derechos humanos. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Sobre el tema, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina ha colocado los siguientes tweets y luego leeremos un comunicado de Pedro Castillo, que está preso. Enrique Reina: el gobierno de Honduras es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Y en respecto a esa autodeterminación, considera que en el Perú se violentó la voluntad sobre el pueblo que eligió al presidente Castillo. Enrique Reina dice: una serie de hechos generaron una conspiración para derrocarle vía un golpe de Estado, el cual condenamos, al igual que la represión que ha provocado más de 50 muertos. Exigimos la liberación inmediata del presidente Castillo. Se debe respetar la democracia y el voto popular, dice el canciller hondureño, en un respaldo total a lo que hizo la presidenta. Quique Reina estaba atrás de la presidenta cuando dio el discurso en la CELAC. 3. No debe permitirse más golpes de Estado en América Latina bajo ninguna forma, dice el canciller hondureño. Esperamos que el pueblo peruano restituya la legalidad en pleno respeto y garantía de sus derechos humanos en un proceso democrático y limpio. Lamento hoy, escuché periodistas de la nueva generación diciendo tonterías. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Y cuando votan a alguien que el pueblo elige, es un golpe de Estado y es un golpe contra la democracia, no solo de ese país, sino del mundo. Lamentable que desconozcan esas nuevas generaciones lo que es un tema de un golpe de Estado. Vamos ahora, tenemos un comunicado
del presidente Castillo está preso e incomunicado, ni teléfono le han dado. Comunicado, séptima cumbre de jefes y jefas de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, queridos presidentes y presidentas, primeros ministros, delegaciones de gobierno presentes en la séptima de la CELAC. Me dirijo a ustedes que representan a los pueblos hermanos de la patria grande, tierra de nuestros ancestros indígenas y libertadores. Desde mi cautiverio, este es Pedro Castillo el que escribió esto, desde mi cautiverio arbitrario, sometido por la dictadura de Dina Boluarte, a la quien él puso de designada presidencial o vicepresidenta. Ella se prestó al golpe de Estado, Dina Boluarte, que ahora está ocupando de forma de facto el poder en Perú, mediante un proceso judicial viciado de la legalidad que viola la Constitución Política del Perú, Carta Interamericana y la Carta de las Naciones Unidas. Denuncio las violaciones contra los derechos humanos que están cometiendo contra mis hermanos indígenas, la represión en las calles por parte de la dictadura militar de Boluarte, cobrando más de 60 vidas de compatriotas y 1.200 heridos. Ruego que alcen su voz en todos los foros internacionales y nos permitan que un espacio genuino y de integración latinoamericano con el actual régimen político antidemocrático que hoy usurpa el poder del Perú. Esto lo escribió precisamente a los jefes y jefas de Estado y Gobierno que se dieron cita en la CELAC. Y ahí yo comparto lo que la presidenta hondureña dijo, un golpe de Estado y que fuera restituido. Seguimos, Andrea. Agradezco la solidaridad de los hermanos presidentes que en su intervención han tenido presente la violación de los derechos humanos en Perú y de manera personal agradece a los presidentes Gustavo Petro, Xiomara Castro de Zelaya y Andrés Manuel López Obrador por su firmeza en condenar la dictadura, mi detención arbitraria y por exigir las garantías constitucionales de las cuales sigo privado ilegalmente. A los presidentes de Argentina, Cuba, Bolivia, Chile y Venezuela que expusieron su preocupación por la grave situación que vive nuestro país y agradece a la Cumbre Social de CELAC por tener la valentía y el coraje en denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que viene ejecutando el actual gobierno de facto, y finaliza con un agradecimiento también a Evo Morales y lo menciona como un perseguido político de la dictadura Boluarte, a quien le prohibieron el ingreso al Perú. Bien. Andrea. Así es, también la presidenta Xiomara Castro ha emitido un tuit hace algunos minutos, ha estado muy activa en la red social de Twitter, vamos a dar lectura en este momento. Ha dicho que esta cumbre latinoamericana es y será muy importante y productiva para Honduras y que este día ha culminado su agenda en Argentina, pero por otro lado, el lunes 30 de enero va a cumplir su primer año de mandato, en donde va a presentar un informe a la Nación en cadena de radio y televisión nacional con los resultados obtenidos durante el año 2022 y este inicio de 2023, licenciado. Bien, en la asamblea de la CELAC, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfático al referirse a la situación de Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El deber que le asiste a Nicaragua de avanzar es la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Además de denunciar la situación de los derechos humanos, el mandatario demandó elecciones justas y para ello se mostró anuente a liderar un diálogo en el país centroamericano. Reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Nicaragua no fue receptiva con la propuesta de Chile. El canciller Denis Moncada, quien asistió a la cumbre de la CELAC ante la ausencia del presidente Daniel Ortega, defendió que su país es una democracia. Caminamos con valentía histórica, reclamando el derecho a vivir como merecemos nuestra independencia. Y reiteró que es víctima de injerencia de Europa y Estados Unidos. Los precarios e inútiles ya afanes de dominio de las potencias genocidas, colonialistas, imperialistas y neocolonialistas.
La mayoría de países latinoamericanos han respaldado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos que demandan la liberación de los más de 200 presos políticos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América. No hay avances en los consensos para elegir a los 15 magistrados del Poder Judicial. Partido Salvador de Honduras ahora pide una parte del pastel y exige 2 magistrados. Las negociaciones para lograr escoger a los nuevos magistrados que formarán parte del Poder Judicial sigue al rojo vivo. Libre considera que como gobierno le corresponden alcanzar por lo menos 8 magistrados, incluyendo la presidencia, 4 el Partido Nacional, 3 el Partido Liberal, pero las negociaciones continúan. Seguir en el proceso de diálogo, de concertación y de consensos para poder concertar entonces una nómina que pueda, tener la expresión del diálogo y de la integración de las propuestas de todas las bancadas, ¿verdad? Para luego hacer nuevamente la conformación de cómo será la votación. En el Partido Nacional las cosas están claras. A nivel de la bancada y de las autoridades partidarias ya cerraron su posición, que no le darán esa cantidad de magistrados al Partido Libertad y Refundación. Dicen que para que exista un sistema de justicia adecuado, lo más sensato es que a Libre se le pueda dar 6 magistrados, 5 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal y 1 para Salvador de Honduras. Quiero que Libre tenga entre 6 a 7 magistrados. El Partido Nacional puede llegar a tener 5, Partido Liberal 3 y el PSH de Narrala 1. Ese sería un escenario ideal para el Partido Nacional y para Honduras. Mientras tanto, en el Partido Liberal, las autoridades y la bancada por ahora mantienen su posición, que para que exista un equilibrio en la aplicación de justicia, debe de darse una repartición igualitaria, es decir, 5 para el Partido Libre, 5 para el Partido Nacional y 5 para el Partido Liberal, con la salvedad que la presidencia sea del partido de gobierno. La orden que tenemos de la bancada son 5 magistrados, indudablemente que todo esto va a ser una negociación. Quiero decirle que todos los partidos estamos abiertos al diálogo y principalmente el Partido Libre pues ha abierto y ha dado apertura para poder dialogar. Después de asegurar que en ningún momento estaban solicitando que se nombren magistrados de su afiliación política, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras ahora dice lo contrario y afirma que el PSH aspira a 2 magistrados, 5 para el Partido Nacional, 4 para el Partido Libre y 4 para el Partido Liberal. Partido Nacional 5 hay 4 que son del Partido Liberal, hay 4 que son del Partido Libre y 2 que no tienen partido y son los que proponemos nosotros. Con estas propuestas de cada una de las bancadas, solo demuestran que no será fácil que se logre un acuerdo de inmediato, pero los mismos parlamentarios aseguran que existe el tiempo necesario para ponerse de acuerdo. René Amaya, 11 Noticias. Inocente Tomás Ramírez, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Por cierto, ahí andan patrocinando una señora, que esa señora humillaba a los empleados cuando fue ministra del gobierno de Pepe Lobo. Les decía, miren, yo ando un reloj Rolex, ustedes nunca en su vida van a poder tener esto. Testimonios que los empleados vinieron, y yo me acuerdo que la doña un día hasta fue a decirle a don Jaime Rosenthal, quien por cierto nunca me dijo nada de eso, porque es una verdad. Así que, así es la señora que andan patrocinando ahí. De esta lista presentada anoche en la moción de Libre, al menos 10 de los que se presentaron ahí van a ser magistrados. De los 15 notarios que propuso Libre anoche para que puedan ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay al menos 10 que desde el oficialismo aseguran que seguirán intentando proponerlos mediante los consensos, ya que además que la mayoría son afines a ese instituto político, también cuentan con sus capacidades demostradas en el proceso. Ahí hay candidatos a magistrados que vamos a respaldar como partido porque creemos que son personas honestas, personas transparentes y que pueden hacer bien el trabajo que se les encomienda de impartir justicia en la Corte Suprema. Desde el oficialismo aseguran que aunque ya se encuentran identificados sus candidatos fuertes, tampoco buscan que sea una imposición. Tenemos el perfil de buenos hombres y mujeres y esperamos que las fuerzas políticas, porque no hay que desconocer que esto es
las fuerzas políticas que se tienen que poner de acuerdo. Sin embargo, desde el Partido Salvador de Honduras notan con extrañez que Libre ha presentado una lista tan infantil y sin consensos. De esa manera en que fue lanzado, pienso yo que con la ligereza y con la forma tan infantil en que fue lanzado, era nada más para quemarlos. Los nacionalistas, por otro lado, son del criterio que ese listado no está apegado a la realidad de lo que se busca por parte del resto de bancadas. Fue de carácter unilateral, no fuimos tomados en cuenta. Ninguna de las fuerzas representadas en el hemiciclo fue llamada para saber y contar con la venia de todos esos 15 candidatos presentados. Lamentable. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Escuchando muchos de estos diputados que entrevistó Fernando Arteaga, ni los toman en cuenta. Ni cuenta se dan de esto, de lo que está pasando. Seguimos, Andrea. Bien, hay candidatos a magistrados que impulsa el Partido Nacional que ya se han reunido con la bancada y van a tratar de buscar el respaldo de otras fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional, nos cuenta René Amaya. Tras una kilométrica reunión en privado y en la cual asistieron más de 80 diputados entre propietarios y suplentes, el presidente del Partido Nacional y el aspirante presidencial Nasri Tito Asfura, los nacionalistas ya tienen definidos sus 5 candidatos a magistrados de su afiliación política. Reunirnos y a conocer un poco más a profundidad los candidatos para presentarlos ya, que los conozcan las y los compañeros de bancada. Y tenemos el respaldo del Comité Central como tal y también de los 142 alcaldes de nuestro partido. Aunque por ahora mantienen en reserva sus nombres, aseguran que ya se reunieron con ellos, los que consensuarán con otras bancadas para obtener su respaldo. Se necesitan 86 votos, obligatoriamente tienen que sentarse a negociar, a construir, a dialogar, a generar consensos con todas las bancadas del representante en el Congreso Nacional. Aseguran que apoyarán hasta el final a sus 5 candidatos al máximo Tribunal de Justicia. De manera que generemos consensos, pero si una palabra le puedo mencionar yo aquí es la palabra unidad. Vamos a trabajar en unidad y por un fin que es Honduras y por tener una Corte Suprema de Justicia que le merezca al país, porque es el último bastión de defensa para las libertades y la democracia. Los nacionalistas ahora esperan que las demás bancadas y partidos políticos escojan sus candidatos afines a sus instituciones para avanzar con el consenso y terminar de cuadrar los números para que se nombre la nueva Corte Suprema de Justicia. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. De acuerdo a la Constitución de la República, cuando se convoque nuevamente a los diputados para elegir a la Corte Suprema de Justicia, tendrán que votar por cada candidato propuesto. Luego que un primer intento para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fracasara en el Congreso Nacional, el método de votación ahora debe de ser distinto, y es que cada diputado tendrá que votar uno por uno cada candidato del Poder Judicial que prefiera cuando se convoque nuevamente a sesiones. Ahora ya no se va a poder hablar de nómina, sino que en la continuación de la sesión va a ser 1 a 1 por cada miembro de la Corte Suprema. Vamos a tener que votar. Pero en fin, tenemos que asumir la responsabilidad. Desde Libre aseguran que de la manera que se desarrolle la votación, lo importante es que entre las fuerzas políticas se puedan poner de acuerdo y la próxima semana sería ideal para que se convoque y se elija a los magistrados. Que se puedan poner de acuerdo en una nómina y que sea presentada por todas las fuerzas políticas y que sea apoyada desde ya. Pero para eso tenemos un espacio todavía en el que se está conversando. Los nacionalistas esperan por su parte que mediante este método puedan llegar a elegir el Poder Judicial en un primer intento, cuando ya en realidad existan los consensos y no sea únicamente una pérdida de tiempo como ayer. Deben sentarse en una mesa para poder dialogar y para poder llegar a consensos. De lo contrario, pues entonces se estarían haciendo votaciones fallidas. Realmente que lo que ayer presentaron no tenía ni sentido. La Constitución de la República faculta para que la primera votación de magistrados deba de ser por nómina y al no lograr aprobarse debe proceder mediante votos uno por uno. Sin embargo, diputados afirman que esto puede cambiarse mediante una moción. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Analistas de la zona norte del país señalan que los votos públicos en la elección de los nuevos magistrados generan más confianza y transparencia en el proceso. A criterio de analistas de la zona norte de Honduras, la aprobación del voto público para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia viene a generar más confianza y transparencia. Una gran decisión la que tomaron, a pesar de que la Constitución dice voto secreto, pero desde luego ellos son un poder independiente del Estado, ¿verdad? Y pueden decidir entre ellos por alguna mayoría calificada. Así vamos a saber quién votó por quién y qué puede haber atrás de todo el tema. La elección tiene que ser lo más transparente posible para darle a la población una corte correcta, una corte que pueda traer justicia. Otros expertos refieren que los diputados no pueden permitirse ningún error, pues el pueblo será el principal veedor y este no tolerará otro acto de corrupción. No podemos permitir un fracaso más, una decepción más. Creemos que la Junta Nominadora, con todas sus limitaciones de tiempo, las que tuvo, generó confianza, ¿verdad? La gente ha acumulado. Ya nuestro pueblo dejó de ser aquel pueblo de que solo se agachaba. Asimismo, reconocieron que es alentador que el proceso, además de limpio, no ha sido violento. No ha existido incidentes de violencia como en el pasado y eso es muy digno de destacar. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y quienes integraron la Junta Nominadora consideran que es importante que los diputados respeten la lista enviada al Congreso Nacional de los nominados a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El ex integrante de la Junta Nominadora, Olvan Valladares, es del criterio que los desacuerdos que se han generado entre los diputados del Congreso Nacional para elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia era un escenario de esperarse, porque los políticos no van a cambiar sus costumbres de un día para otro. Y mientras eso no ocurra, nosotros no podremos tener confianza en que la Corte Suprema, que es la máxima expresión en cuanto a la impartición de justicia, vamos a tener una corte que satisfaga al 100% las necesidades del pueblo hondureño. Quienes trabajaron en la evaluación de los nominados consideran oportuno que las bancadas respeten el listado de los 45 profesionales enviados al Congreso Nacional. Ellos fijaron que precisamente la escogencia tenía que hacerse dentro de los 45 que la Junta Nominadora les iba a mandar. También aseguran que están contentos con las calificaciones a su trabajo que les han dado por parte de los parlamentarios, aunque están conscientes que aún falta mucho por mejorar para los próximos procesos. Pero realmente nos sentimos satisfechos por las expresiones, por lo menos las que yo he escuchado. Han considerado que la Junta evolucionó en relación a juntas anteriores, lo que no quiere decir que las juntas anteriores hicieron un mal trabajo. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una ley que establecía muchos elementos que nos permitió hacer un trabajo más exhaustivo y más, de alguna manera, mecánico. Otros integrantes expresaron que esperan que los magistrados sean electos lo más pronto posible para haber culminado el fruto de varios meses de esfuerzo y que además la sociedad en general cuente con nuevos impartidores de justicia. Gisela Calix, 11 Noticias. ¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? Nos dice Giovanni Villalobos, mientras se está tratando de elegir unas nuevas autoridades de ese poder del Estado. Con la fallida escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia por no haber consensos entre los partidos, eso no significa que ese poder del Estado quede acéfalo, pues la Constitución de la República reza que mientras no haya nuevas autoridades, las actuales deben seguir sus funciones. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso establecen que mientras no se haga la sustitución de estos funcionarios, continuarán laborando los que deben vacar en el cargo, y ahí que de ninguna manera puede hablarse de un acto de patología política como el rompimiento de un orden constitucional. Las resoluciones, audiencias, admisión o inadmisión de recursos u otros escritos o presentación de documentos se siguen y deberá darse sin dilación alguna para evitar caer en ilegalidades o vencimiento de términos legales. No, ningún funcionario, ningún juez, de ninguna instancia, ¿verdad? Tiene que seguir desarrollando su tarea, su actividad de manera normal, ¿no? Seguir los procesos, seguir las audiencias, seguir admitiendo los autos. Y la misma Corte, pues,
Yo creo que ya en esta etapa el Pleno de la Corte está en etapa de levantamiento de inventario para devolver los expedientes ya y tenerlos ya enlistados. Magistrados actuales del Supremo Tribunal explican que mientras no se cuente con el nombramiento de sus sucesores, las labores seguirán de manera ininterrumpida. Prueba de ello es que en sus escritorios mantienen expedientes para resolver. Nosotros seguimos laborando y lo vamos a hacer pues hasta el día 11 de febrero, que es el periodo en que se vence nuestra elección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lógicamente, pensamos que para esa fecha ya el Soberano Congreso Nacional ha hecho la selección y elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Trabajo que tenemos que mantenerlo al día como actualmente lo tenemos. Los expertos coinciden en que los jueces del máximo tribunal están amparados en la Carta Magna y fungirán como tales el tiempo que sea necesario mientras se elige el nuevo pleno en el Congreso Nacional. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. ¿Y los veedores internacionales qué dicen, Pamela Bustillo? Veedores internacionales acreditados por la Asociación para una Sociedad Más Justa exhorta al Poder Legislativo a realizar una escogencia de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenga como prioridad fortalecer el Estado de Derecho y la independencia judicial. Para la selección de la Corte Suprema de Justicia, apegado a los principios de una justicia independiente, transparente, íntegra sobre todo. A la vez, detallan que para los siguientes procesos es necesario realizar mejoras estructurales que implican cambios constitucionales y legales, como la reforma escalonada de los miembros de la Corte, la eliminación de requisitos de notario, entre otros. Porque en esencia, ¿qué es lo que debe cautelar una Corte Suprema en un país democrático? Que efectivamente se respete la Constitución, que no se abuse de los derechos ciudadanos, que se ponga límite al crimen organizado y a la corrupción, y entre otros, por supuesto, que se fortalezca el sistema democrático. Mencionan que se debe fortalecer los mecanismos de seguridad y custodia de información sensible, mejorar el proceso de tachas, así como asignar presupuesto suficiente para el trabajo de la Junta Nominadora. Incrementar el tiempo del proceso en general. Esto vimos, ya lo mencionaba Evelyn, la Junta Nominadora corrió mucho con el proceso. Es necesario que se pueda hacer con más tiempo, de manera que la evaluación pueda ser muy profunda, muy concienzuda y dar tiempos a que la sociedad civil también pueda participar. Hay que fortalecer mecanismos de seguridad y de custodia de información sensible. Expertos ven con positividad que la votación se realice de manera pública y catalogan como un paso importante para que la Corte goce de la suficiente independencia. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Gracias, Pamela. Hay varios observadores internacionales peruanos aquí en el país. Hoy escuché que entrevistaban a uno en la radio y le preguntaron, ¡ay, Perú! En Perú al presidente lo metieron preso. Y pusieron a la vicepresidenta que se prestó al golpe de Estado. Ollanta Humala y la mujer, también presidente de Perú, preso. Alan García prefirió pegarse un tiro a que la oposición lo agarrara y lo exhibiera por supuestos actos de corrupción, presidente del Perú. Fujimori, presidente del Perú, sigue preso. Y así han renunciado varios. Vamos a ver qué dirán. También, pero él dijo, aquí vengo a opinar de la elección de la Corte de Honduras, no me corresponde, dijo un señor peruano, hablar del tema de Perú. Pero también, ojalá que después analicen bien qué es lo que viene sucediendo año tras año, elección tras elección, y ahora culminando en un golpe de Estado ahí en el Perú. Eso es también digno de análisis de los juristas peruanos, de los intelectuales peruanos, del pueblo del Perú, hermana República del Perú. Y sí fue un cruento golpe de Estado contra Pedro Castillo, que hoy guarda prisión y lo mantienen incomunicado. Vamos ahora al deporte. Rosa Alvarado, buenas noches.
Muy buenas noches y bienvenidos a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Este día el Atlético de Madrid y el Real Madrid sostuvieron el derbi y esto fue lo que sucedió. En un partido espectacular, en un derbi madrileño real y fiel a su estilo, se midió el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los de Ancelotti comenzaron perdiendo con una anotación al minuto 19 de Álvaro Morata, pero al 79 Rodrigo empataba el partido. Minuto 104, porque nos fuimos a los tiempos extra, Karim Benzema, el gato, apareció en el partido y al 121 Vinicius Jr. también apareció para liquidar esta serie de los cuartos de final de la Copa del Rey. Este próximo domingo, el Real Madrid se enfrentará contra la Real Sociedad de San Sebastián. También en el ámbito nacional, déjenme confirmarle ya que la FENAFUT ha dado a conocer a través de conferencia de prensa y a través de su secretario José Ernesto Mejía que habrá un partido amistoso para la selección nacional previo a su viaje ante Canadá por la Nations League. Entonces, 24 de marzo en Los Ángeles, la identidad del país todavía se dará a conocer en los próximos días, que la federación de ese país también lo oficialice a través de sus redes sociales. Pero también si le comento, entre otras cosas que se han dado después de la segunda jornada de nuestra Liga Nacional, en esta misma conferencia de prensa se ha dado a conocer el tema del Platense. Se ha ampliado acerca del mismo porque, según el abogado Mejía, Platense está en su derecho de ir al TAS. Platense tiene absolutamente todo el derecho y la vía libre para buscar lo que ellos consideran es justo. Desconozco en este momento el contenido de la demanda presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza. No nos han notificado todavía el contenido de la demanda, pero bueno, hay que ver los alcances. Y recordad siempre que para más información se viene Deportes TV 11 seguido de 11 Noticias Estelar. Continuamos con más información a través de la pantalla de Canal 11. Por robarle su arma, han asesinado a un guardia de seguridad en la colonia Honduras, esto aquí en Tegucigalpa. El violento hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia. Un guardia de seguridad murió la mañana de este jueves en la populosa colonia Honduras de Tegucigalpa. El violento suceso ocurrió en un almacén, donde un facineroso, con la intención de despojar al celador de su arma, le propinó varios disparos a plena luz del día. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial donde falleció. El hecho ocurrió en una zona bajo el denominado estado de excepción, por lo que varios sectores cuestionan la efectividad de esta medida. Cuando uno mira que en los territorios bajo estado de excepción se siguen cometiendo asesinatos y crímenes contra las personas, pareciera que es que realmente no hay ningún tipo de presencia, no hay ningún tipo de servicio de seguridad para la población. Desde los derechos humanos piden un replanteamiento de la estrategia por la cantidad de hechos violentos que se registran en los últimos días en zona bajo esta medida. Es importante hacer un llamado enérgico a las autoridades policiales del país para que cambien o ajusten su estrategia hacia una seguridad preventiva de manera mucho más firme. Sin embargo, la Policía Nacional asegura que las estadísticas están amparando el funcionamiento del PSM por la disminución en el número de muertes y que a estos hechos se le encontrará una pronta respuesta. Creemos que el estado de excepción parcial, sin duda alguna, no se puede medir con el número de violencia, con el número de actos vandálicos o con la cantidad de antisociales detenidos o armas decomisadas o incluso drogas decomisadas. Se puede medir con el número de vidas salvadas. Según datos estadísticos del Observatorio de la Violencia, en el 2023 se registra una reducción de menos 32 homicidios en comparación al 2021. Este es un informe para 11 Noticias. Desmembrados dejan el cuerpo de un hombre en 3 sacos y bolsas a escasos metros de la propia morgue en San Pedro Sula. En los bordos de la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula, pobladores de la zona encontraron una horrorosa escena de un hombre asesinado entre unas bolsas y sacos, ya que los criminales que le quitaron la vida lo desmembraron, dejándolo abandonado en un solitario lugar, lo que significa, según expertos, que este tipo de muertes se da cuando la violencia ha rebasado los límites.
alguna violencia bastante drástica, cruel, que se ve muy manifestada en tipos de crímenes, desmembramientos, entre otras opciones, que puede ser vista desde varios escenarios. Número uno, como una provocación ante algunas medidas de saturación del gobierno. No solamente la parte represiva, sino también con políticas públicas que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en el país. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad según los profesionales del derecho, porque sus familiares a veces ni siquiera los reclaman en la morgue del Ministerio Público. No es proporcional la adopción de estas medidas, para nada práctico, y que pues los efectos no se van a ver. Son medidas cosméticas, más que todo para crear ese ambiente de disuasivo aparentemente por parte del gobierno, pero realmente no son para nada efectivas. La víctima en la escena fue reportado como desaparecido y fue trasladado a la morgue, donde las autoridades podrán mediante huellas identificarlo, porque al lugar no llegaron familiares ni conocidos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Gracias, Gerlin. Un niño bajo la custodia de las autoridades relató cómo su cómplice mató a un policía en un intento de asalto a los pasajeros de un bus aquí en Tegucigalpa. Steven. En las últimas horas se ha viralizado un audio en el que uno de los capturados, presunto implicado en el crimen del agente de policía Marvin Calero, relata detalladamente cómo tras diversas circunstancias se dio el asesinato, así como quién y cuándo consiguieron el arma con la que perpetraron el asesinato. ¿Con qué lo mató? ¿Con qué? Con una pistola. ¿Qué tipo de pistola era? No sé, yo creo que era una 38. No. No. ¿Con cuál fue? Pues es que él andaba y un solo él se la sacó de la cintura. Pero ustedes le llevaron una pistola a un guardia. No. ¿Solo la que le quitaron al guardia? ¿Con esa mataron al policía? Él mató al niño. ¿Con la del guardia? Yo creo que es a él. Porque no sé si porque yo salí corriendo de ahí. Este experto en temas de criminalística opina que además de la impactante presunta confesión, es importante analizar cómo menores de edad y jóvenes están siendo utilizados por grupos criminales para efectuar distintos hechos delictivos. Bien, esta es la tendencia. Recuerden, entre las estructuras criminales lo que buscan es reclutar menores. Desde los 6 años, desde que el menor es capaz de recibir una orden para que cuide, para que vigile. Entonces esto no es una sorpresa. Desde la Policía Nacional están investigando la veracidad de los hechos que el joven relata para darle una respuesta al asesinato. Las pruebas son contundentes, se le encuentra la arma supuesto homicida que va a ser analizada a ver si da positivo. Hay prueba técnica y científica que lo está involucrando, no solamente el arma, sino también a través de informática forense, video forense y otras técnicas pues meramente de la investigación, en el cual pues no hay necesidad que él diga que lo hizo o no lo hizo, porque eso no tiene ningún tipo de validez. Con la muerte del agente de policía ya son 5 los que han perdido la vida en los últimos meses. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y paralizadas se encuentran las rutas de transporte entre San Pedro Sula y Cortés por el asesinato de 3 trabajadores en las últimas horas. Trabajadores de las rutas del transporte interurbano que cubren San Pedro Sula, Puerto Cortés y viceversa, decidieron paralizar las unidades ante los últimos ataques que ha dejado 3 empleados muertos, producto de la imparable violencia. Y es que, según ellos, es una nueva estructura criminal la que está exigiendo el cobro de la extorsión. Entonces, ahí tratos con los dueños de los buses, ¿verdad? Pero cuando ellos no pagan, entonces con nosotros las agarran. ¿Una nueva banda estaría? Sí, una nueva estructura está cobrando lo que es la extorsión. Pasajeros que cada día abordan estas unidades dicen que se rifan la vida porque no saben en qué punto serán asaltados o atentarán contra ellos. Definitivamente que sí, porque uno no sabe cómo está la inseguridad en este país y en esta ruta siempre ha sido peligroso. El año pasado se pararon como 2 o 3 veces, este año ya empieza de nuevo. Para los que analizan los términos de la inseguridad en el país, esta violencia es porque no es atacada de raíz y solo hay investigación débil y operativos a medias. Casos de investigación, San Pedro Sula ha sido la capital del crimen en el mundo y creo que salimos de esa lista y estamos volviendo a entrar en las capitales en las ciudades más peligrosas del mundo debido a la mala política de seguridad pública que han implementado los gobiernos aquí en el país. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz.
La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado dio captura en la colonia Suazo, Córdoba de San Pedro Sula a 3 supuestos cabecillas de una estructura criminal acusados de atentar contra trabajadores del transporte. Al momento de la detención, decomisaron dinero, armas y munición. Como gatillero de este grupo delictivo. Se trata de Celio Alberto Valdés, quien figura con 2 nombres a la hora de ser arrestado y en nuestros sistemas identificado también como Celio Adalberto Mejía Caballero, de 31 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Disparo, El Bala o El Mister. La información detalla que tiene 19 años de ser parte de este grupo delictivo. El segundo arrestado es Ángel Alberto Castillo Montes, alias El Tuto, quien figura como cabecilla. Asimismo, Juan Carlos Herrera, de 42 años de edad, quien había sido deportado también desde Estados Unidos y actualmente tiene 8 años de ser parte de la Mara Salvatrucha MS-3. Y queda en prisión el cuarto detenido por la desaparición del menor Enoc Pérez. Shirley Martínez. Juzgado de lo Penal con jurisdicción nacional en San Pedro Sula decretó prisión preventiva contra implicado en la desaparición del menor Enoc Pérez y el asesinato de 3 personas en Tela Atlántida. Yo no tengo nada que ver, no, ni lo conocí tampoco. ¿Tiene que ver usted el desaparecimiento de Enoc? No, miren que no. ¿Es inocente usted? Yo soy inocente. El ente fiscal ha solicitado que se le restrinja el principio de la libertad al imputado y en ese orden el juez de letras penal con jurisdicción nacional ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Agner Vega. Según la Fiscalía, le acusan de 3 delitos: privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de un menor, el asesinato de 3 personas y un tercer ilícito por robo agravado. Está presentando prueba testifical, prueba pericial, que apunta que efectivamente el imputado Agner Vega habría participado en estos hechos. Testigos que vieron que él llevaba al niño. Son testigos que han manifestado que efectivamente Agner Vega llegó a la casa, salió de la misma, luego de haber acontecido los hechos, de haber producido el triple crimen y de haber privado de su libertad al pequeño Misael Pérez Chinchilla. El imputado es el cuarto detenido vinculado en la desaparición de Enoc Pérez, que ocurrió el 2 de diciembre del 2019. Cabe destacar que el primer sospechoso, tras ser remitido a una cárcel, fue encontrado sin vida en uno de los módulos. Los otros 2 detenidos van a juicio en marzo del año en curso. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y también el juzgado en materia de corrupción ha declarado culpable al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras, Marco Antonio Bográn Corrales, y Alex Moraes por compras sobrevaloradas de mascarillas. Los juzgados en materia de corrupción declararon a Marco Bográn culpable del delito de fraude y a Alex Moraes por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, pero a Moraes inocente por fraude, lo que le permitirá gozar de medidas distintas a la prisión por la compra de mascarillas por un monto de 50 millones de lempiras, luego un desembolso de 39 millones de lempiras, pero se devolvió 37 millones cuando estos fueron funcionarios de Inversión Estratégica Honduras, INVESH. En el sentido o en el caso del señor Marco Antonio Bográn Corrales, por unanimidad de voto, los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declaran la responsabilidad penal por el delito de fraude conforme a lo establecido en el artículo 482 del decreto 130-2017, dejando una pena abstracta los jueces de 5 a 7 años de prisión, más el pago de una multa por la cantidad de igual o hasta el triple del valor de lo defraudado. La defensa de Bográn asegura hacer uso del recurso de apelación en el momento procesal oportuno. Vamos a valorar la sentencia, obviamente, del tribunal. Nosotros respetamos los fallos del tribunal, siempre ha sido nuestra conducta. Vamos a valorarla y vamos a determinar si procedemos a interponer en su momento el recurso de casación. El apoderado de Moraes explica que a más tardar en 2 días su cliente será excarcelado con la condición de observar medidas por el delito que fue declarado culpable. Hoy todavía sigue detenido por los trámites administrativos del sistema penitenciario. En 1 o 2 días él recupera su libertad. La audiencia de individualización de la pena se realizará el 16 de febrero, en el que el Ministerio Público pedirá la pena máxima para Bográn. Y con esto, el Ministerio Público avanza en estos casos en los que se han cometido graves delitos en perjuicio de la administración pública. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
El Papa argentino Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal Óscar Andrés Rodríguez y la de otros obispos de Honduras. Gisela. Debido a que cumplieron con los años de servicio en la Iglesia Católica hondureña, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Monseñor Ángel Garachana de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, de igual manera del arzobispo de Choluteca. El vicario de la Basílica de Suyapa aseguró que con estas acciones Rodríguez cesa en el gobierno de la Iglesia Católica y deja de ser el representante ante el Vaticano. Ya al cumplir los 80, pues sí, se ha nombrado a su sucesor, el padre José Vicente, que es un sacerdote originario de España, de la Congregación de los Padres Misioneros, y que pues va a venir a la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Por su parte, quien a partir del próximo mes de marzo se convertirá en el nuevo arzobispo de Tegucigalpa, manifestó que realizará su trabajo bajo la protección de Dios y la Virgen y de la mano con todos los sacerdotes. A cada uno de los sacerdotes, a todos ya les queremos y les expresamos que vamos a caminar juntos por intercesión de la Virgen de Suyapa, buscar los caminos que Dios quiere para nosotros. En tanto, los feligreses aseguraron que el legado del cardenal Rodríguez es algo que atesoran en su corazón, porque su trabajo a favor de la Iglesia Católica ha sido muy representativo. Y es alguien del que todo hondureño debe sentirse orgulloso por su trayectoria. Será el próximo mes de marzo cuando, en una ceremonia especial en la Basílica de Suyapa, los párrocos nombrados en estos relevantes cargos tomen poses nuevas. Gisela Cali. Recuerdo que cuando mire el Papa Ratzinger, luego de la muerte de Juan Pablo II, estuve en Roma y fui a cubrirlo no solo por la muerte de Juan Pablo II, a quien tuve el honor de verlo dos veces en 2 visitas oficiales, pero di cobertura a eso. Yo era director de la radio HRN, porque por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un sacerdote hondureño se mencionaba como posible papa, y es quien está tras mío, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que recientemente cumplió 80 años, y por eso él ha presentado su renuncia ante la Santa Sede y el Papa Francisco para ser sustituido. Sin duda, la trayectoria de Monseñor Óscar Andrés Rodríguez en la Iglesia Católica ha sido trascendental y deja una gran huella en lo que es la Iglesia Católica hondureña. Óscar Andrés Rodríguez nació el 29 de diciembre de 1942 en Tegucigalpa, hijo del matrimonio de Andrés Rodríguez y Raquel Maradiaga. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Salesiano San Miguel, graduándose de bachiller, ingresando en la Congregación Salesiana o Salesianos de Don Bosco en 1961, poco antes de completar su formación de magisterio. Estudió teología y filosofía, además de música clásica, su pasión juvenil. Posee estudios de piano, saxofón, armonía y composición y dirigió una orquesta en el Seminario Mayor. Es además un destacado intelectual, doctorado en teología en la Universidad Pontificia Salesiana. Fue ordenado en 1970 en Guatemala. Ese mismo año fue designado como asistente del arzobispo de Tegucigalpa. En 1981 fue nombrado obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, cargo que administró hasta 1984. El 8 de enero de 1993 fue nombrado arzobispo de la capital. Recuperar la esperanza en esa vida definitiva de la que estamos tan necesitados. Solo quien se ha encontrado con el resucitado puede vivir su vida con esperanza.
Una de las alegrías y logros de Rodríguez ocurrió cuando se convirtió en uno de los latinoamericanos entre los 37 nuevos cardenales nombrados por Juan Pablo II. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, Rodríguez estuvo cerca y preseleccionado para ser el Papa, el mayor representante de la fe mundial. Este 26 de enero, el Santo Padre Francisco Bergoglio aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa, que presentó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, dándole fin a una carrera de mucho amor y devoción por Dios y Honduras. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Yo nunca tuve una gran cercanía con Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, un par de veces dialogué con él, un par de veces lo entrevisté. Pero aquí le decía a Andrea que tengo un recuerdo cuando di cobertura esa vez al sepelio de su santidad Juan Pablo II y la asunción de Ratzinger a ser el Santo Padre. Como se mencionaba, estaban los cardenales, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Me contaron que en Roma iba a oficiar una misa en las afueras de Roma. Entonces fui con el ingeniero Luis Edgardo Vallejo, que cubría para Radio América, y yo para la HRN. Entonces le contaba a Andrea que unas 500 personas hasta fuera de la iglesia estaban escuchando el mensaje dominical que brindaba Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga en perfecto italiano. Él habla varios idiomas. Y es un recuerdo grato de un hondureño que se ha destacado a lo largo de los años en la decisión que él tomó en su vida de ser sacerdote. Y sin duda un perfil importante para la Iglesia Católica. Él había solicitado su retiro hace algunos años y el Papa Francisco le dijo, no, todavía puedes ayudarnos un poco en esa región centroamericana. Así se mantuvo y hasta este día que ya ha sido aceptada su renuncia como, en este caso, titular de la Iglesia Católica aquí en Tegucigalpa y en el país. Bueno, de hecho, no es un hondureño el que lo va a sustituir, sino un español. Sí, así mismo es. Y se ha movilizado también a otros sacerdotes desde La Ceiba para ubicarlos en San Pedro Sula y tratar de organizar nuevamente pues a los líderes de la Iglesia Católica ante la renuncia del cardenal, que ha sido la máxima figura de la Iglesia aquí en Honduras. Sin duda un hondureño destacado. Yo le decía a Andrea, aquí los hondureños no respetamos a nadie. Bueno, yo trato de hacerlo y hay que reconocer también, como humanos se cometen errores, pero creo que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ahora en retiro, es un personaje de las últimas décadas de la vida nacional y también internacionalmente un gran representante para el país. Pasamos a otros temas. Les cuento que los miembros de las centrales obreras están considerando de trancazo, paso a cuchilladas, los incrementos a los precios de la canasta básica, que ya no se aguantan, dice Herlin Díaz en el norte. La canasta básica, solo en lo que va del año 2023, se ha incrementado en un 20% según datos que manejan las centrales obreras y que pasó de simples trancazos a un cuchillazo severo que no soportan miles de hogares hondureños con productos costosos que son de primera necesidad. Que traten de controlar. Este pueblo ya no aguanta más con tantas cargas impositivas. Realmente es penoso, es indignante que cada día, pues aquí se le aumenta todo. Aquí los pobres son los que estamos pagando todo. Aquí los ricos no dejan de ganar, siguen ganando lo mismo o más. Y los pobres pues estamos en una depresión terrible económicamente y que ya no da ni para nosotros mismos ni mucho menos para la familia. Hay granos básicos como los frijoles y el maíz que son el sustento diario en la mesa de los hondureños, pero se están volviendo inalcanzables según los vendedores. La verdad que es lamentable porque vemos que el maíz, tanto el maíz y el frijol, tiene un incremento día a día. Así es, y entonces nosotros como que intermediarios, ¿verdad?, nos preocupan. Los economistas dicen que ya el gobierno debe de intervenir porque tampoco existen las condiciones para seguir castigando el bolsillo del trabajador y seguir jugando con el hambre. Cómo detener el costo de la canasta básica y lo peor es estarla subsidiando, porque con los impuestos de nosotros pagamos ese subsidio que no lleva nada. Si nosotros podríamos ser
autónomos en agricultura. Aquí podríamos tener suficiente frijol, suficiente café, todo lo que podemos producir acá, pero lo abandonamos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bien, sigue el desfile de extraditables hacia los Estados Unidos. Mañana otro hondureño se va. Michael Derringer Powery, alias El Caracol, se va para los Estados Unidos deportado. Es solicitado por la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas por 3 cargos, como siempre, lamentablemente para Honduras, relacionados con el narcotráfico. En vivo esta noche la periodista Pamela Bustillo. Pamela, detalles sobre esta nueva extradición. Adelante. Buenas noches, licenciado Raúl, buenas noches, Andrea, y buenas noches a todas las personas que se informan a través de las pantallas de Canal 11. Así es, como lo ha detallado Michael Derringer Powery, alias El Caracol, luego de haber sido capturado el 7 de agosto del año pasado en Islas de la Bahía, el día de mañana va a ser extraditado a Estados Unidos. Este fue solicitado por la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas por 3 cargos vinculados al narcotráfico. Es importante mencionar que él ya tenía una orden de captura desde el 2021, del 12 de marzo. Sin embargo, su captura fue hasta el año pasado. La extradición está programada para el día de mañana a las 8 de la mañana y va a ser entregado en la Fuerza Aérea Hernán Acosta a los agentes de la Administración de Control de Drogas por parte de las autoridades hondureñas, ¿verdad? Pues esto es los detalles que se tienen hasta el momento. A través de las pantallas de Canal 11 se va a estar dando más información respecto a este proceso para el día de mañana. Con ese contacto retornamos hasta el set principal. Buenas noches. Gracias a nuestra ágil periodista Pamela. Buenas noches, Pamela. Antes de retirarme, transformación cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Miren, don Carlos Urbizo, gracias a don Carlos, aquí en la contraportada está don Carlos Urbiza. Lo conocí hace muchos años. Don Carlos era asesor y alto ejecutivo de una institución bancaria. Me acuerdo con el desaparecido colega, amigo Ángel Alfredo Villatoro Rivera, platicábamos mucho con don Carlos Urbizo Solís y también con don Luis Felipe Lozano. Hace muchos años allá los visitamos, eran altos ejecutivos de una institución bancaria del país. Pues busquen en las librerías este hondureño, don Carlos, un hombre con una gran trayectoria, una gran educación. Él es originario de donde es el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Por cierto, me reporta Omar Ordóñez, que siempre ve las noticias e inmediatamente se queda con el gallo de los deportes. Omar, no te olvides, por favor, de lo que me vas a ayudar con la grama para mejorar un pedacito que tengo ahí para poder jugar fútbol. Don Carlos Urbizo, originario de La Ceiba, Honduras, graduado en la Universidad de Franklin Marshall en Pensilvania, Estados Unidos, donde se graduó de Administración de Empresas con orientación en Contaduría y Economía. Es contador público certificado del Estado de California. Ha realizado estudios de alta gerencia en finanzas y mercadeo en la Universidad de Harvard y Stanford, en el INCAE y el Instituto de Finanzas de Nueva York. Durante los últimos 15 años ha habido dedicado su talento y energía a luchar por la genuina democratización de los partidos políticos Honduras. Transformación cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor, por don Carlos Urbizo Solís. Y también otro hombre que conoce mucho de Tegucigalpa, don Nahum Valladares, una rica historia de Tegucigalpa por don Nahum Valladares y Valladares. Me acuerdo una vez que platicaba con don Nahum y hablábamos de donde estaban los cines Arios y Tauro. ¿Te acordás, Gallo? Yendo hacia Casa Mata, y él me hablaba del embaulamiento que ha habido de las quebradas en Tegucigalpa y toda esa zona. Un conocedor, un gran historiador, don Nahum Valladares también, un hombre de una gran trayectoria en el Partido Nacional de Honduras, donde fue diputado y secretario del Congreso Nacional de la República, un locutor profesional y director también hace muchos años de la radioestación HRN. Don Nahum nos presenta rica historia de Tegucigalpa por don Nahum Valladares. Claro que sí. Gracias por estas dos joyas que han escrito don Carlos Urbizo y don Nahum Valladares. Los invito a buscarlas en las librerías nacionales. Nos vamos, Andrea. Nos despedimos, pero antes vamos a presentarles una imagen que ya es viral a través de la red social de Twitter y en otras plataformas digitales. Estaba necia, Marlon Andrea, de presentar esta foto. Bueno, una foto para el recuerdo
la ha publicado el presidente de Brasil, Lula da Silva, con José Mujica, expresidente de Uruguay. Bien, con eso nos vamos. Ya viene Marlon Mejía a contarles que el Real Madrid le ha ganado 3-1 a los colchoneros del Atlético en el fútbol español. Nos hablará también del deporte nacional e internacional. En un momento, el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Que estén bien. Feliz noche.